después resucitó. Toda alabanza y gloria a Dios. Cantar aleluya, cantar aleluya. Porque el Rey la cruz soportó y después resucitó. Resucitó mi Señor. Es tu amor, salvado tu sangre por mí, apagado tu amor. Es tu amor, salvado tu sangre por mí, apagado tu amor. Es tu amor, salvado tu sangre por mí, apagado tu amor. Es tu amor, salvado tu sangre por mí, Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es el domingo 4 de octubre del 2020 y me da mucho gusto poder nuevamente reunirnos a través de este medio virtual y yo espero que Dios te esté dando una gran bendición con tu familia y en tu vida también. Y bueno, pues vamos a mandar algunos saludos por aquí antes de comenzar, como siempre lo hacemos. Agustina, que Dios te bendiga, ¿cómo estás? También está Rafa, ¿qué tal amigo? Buenos días. También Luz María Martínez, qué gusto, que Dios te bendiga. María Teresa Rivera, Marga Moguel, Pepe Valladolid, ¿qué tal? Buenos días. Marga Moguel. Ok amigos, bueno pues vamos a comenzar esta mañana. Como siempre lo hacemos, orando, pidiéndole a Dios que sea Él el que nos guíe y nos bendiga abundantemente esta mañana a través de este mensaje, de esta prédica que con mucho gusto compartimos para cada uno de ustedes, ¿ok? Pues vamos a, saludos a todos, sí, claro que sí, con mucho gusto. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, a que Él sea el que nos guíe, ¿de acuerdo? Señor Dios, Padre Santo, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque nos das la vida, la salud y la oportunidad sobre todo de buscarte y conocerte, Señor. Te pedimos, Dios, que esta mañana nos bendigas a través de este mensaje, a través de este estudio. Te suplicamos tu gracia, que tú seas el dador de la gracia, de la sabiduría y el guía de este mensaje. Háblanos abundantemente a través del Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor, que más que información, esto se convierta en vida en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que tú seas el
dador de vida, el dador de gracia, y tú sigas haciendo la obra en cada uno de nosotros. Señor, danos tu bendición y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, amigos. Ok, bueno, pues los que siguen añadiendo, que tengan todos buenos días. Muy bien, bueno, pues esta mañana estamos, como tú sabes, viendo, estudiando el pasaje que comprende todo lo que es la fe, ¿verdad? Este pasaje lo encontramos en el libro de Hebreos en el capítulo 11. Entonces, como todos los días, como todos los domingos, más bien te comento que por favor acompáñate de tu Biblia, acompáñate de un cuaderno, de una hoja de papel, de un lapicero, de una pluma, para que a la hora que vayamos desarrollando el tema, pues tú te quedes con al menos la guía de los versículos que vamos a ver esta mañana. Y bueno, pues este es la segunda persona a que más se habla en digámoslo así, esta colección, ¿verdad?, de testimonios, de bendiciones, de hombres de fe del Antiguo Testamento, ¿ok? El que más se habla es Abraham, ya lo terminamos, ya lo vimos la semana pasada, pero ahora nos tocará ver, profundizar y analizar el testimonio de Moisés. Moisés, sí, el que fue el líder, el que Dios utilizó para sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ¿sí? Entonces, por favor, te quiero pedir que abramos nuestra Biblia en el libro de Hebreos, específicamente en el capítulo 11, ¿sí? Por favor, sitúate allí para que vayamos desarrollando el mensaje. Como tú sabes, todos los domingos, perdón, hacemos la lectura del pasaje que nos toca ver y posteriormente pues vamos analizando, vamos describiendo, vamos entendiendo lo que Dios nos dice de manera detallada y pormenorizada, ¿ok? Bueno, entonces, por favor, voy a ir un poquito más despacio de lo habitual para que entonces nadie se pierda la lectura, para que podamos todos ir acompasados en este proceso del estudio de la Biblia el día de hoy. Bueno, pues vamos entonces, aquí yo lo tengo siempre ya transcrito. Vamos a comenzar con Hebreos 11, del 23 al 29, ¿de acuerdo? Repito, Hebreos 11, del 23 al 29. Y nos dice así la Biblia esta mañana. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo, por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ok, bueno, pues esto es palabra de Dios, esto es lo que vamos a analizar, profundizar y estudiar esta mañana. Bueno, como tú sabes, hago una relectura de la porción de la parte que vamos a estudiar. Entonces comenzamos releyendo el 11:23 y nos dice así el pasaje del capítulo 11:23. Nos dice así. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ok, bueno, vamos primero que nada a contextualizarnos para poder comprender profundamente este estudio, este mensaje. El pueblo de Israel se había multiplicado, acuérdate, José, siendo
de los 12 patriarcas, él gobierna Egipto como primer ministro, pero ellos llegan a la tierra de Egipto por cuanto que hay una gran hambre en la tierra de Canaán, de donde ellos eran originarios. Ellos llegan y por necesidad se establecen en la tierra de Egipto, gracias a que Dios había preservado la vida de José, lo había multiplicado, lo había bendecido, lo había engrandecido así fabulosamente. Y entonces, cuando viene una hambre tremenda, los hijos de Israel son de alguna manera rescatados por José, que él había estado ya de tiempo atrás, cuando fue vendido por sus hermanos, y él se estableció, ganó la confianza. Fue un proceso muy largo, pero finalmente ganó la confianza de Faraón. Faraón lo establece como primer ministro, y en esta hambruna toda su familia llega, se establecen. Y pues durante 440 años ellos se multiplican grandemente en la tierra de Egipto, pero se levanta un faraón, un rey, un nuevo rey, que no conocía ni apreciaba ni amaba al pueblo de Israel. Ellos sufrían grandes calamidades porque a su estatus había pasado de ser huéspedes a ser esclavos, ¿verdad? Y bueno, pues este faraón los había sometido, los había hecho esclavos, trabajando jornadas de 12, 14, 16 horas diarias, a cambio de solamente comida y pues lo más elemental, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, Faraón se da cuenta que los hijos de Israel se han multiplicado grandemente en su tierra, en 2 ciudades que se les dieron como refugio para los hijos de Israel. Y es tal la multiplicación que se ha hecho de ellos que Faraón tiene miedo y entonces hace un decreto, ¿sí? Es lo que vamos a empezar a analizar. Cuando nace Moisés, él fue escondido por sus padres, fue escondido 3 meses, porque le vieron muy hermoso al bebé, ¿verdad? Seguramente sí era muy hermoso el niño. Dice, y no temieron el decreto del rey. Pero ¿de qué decreto estamos hablando? Antes que nada, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de que Faraón estableció una ley para que todos los varones nacidos a partir de la firma de ese decreto fueran matados, fueran asesinados. ¿Y de qué manera? Era tremenda. Tomaban a los bebés, las parteras. La idea era que cuando un varón, un hombre naciera, las parteras que asistían a las hebreas, ellas tomaran al bebé y si era un varón, tenían que llevarlo al río Nilo para que muriera ahogado, ¿verdad? Tremenda esta situación. Afortunadamente Dios, o más bien, sí, Dios pone temor en las parteras que asistían a las hebreas y ellos por temor a Dios no hacen esta locura ni asesinan a los hijos varones de Israel, ¿verdad? Y bueno, los padres de Moisés, conociendo este decreto, sabiendo que por ser varón él tenía que morir, pues hacen una estrategia, pero esta estrategia la hacen a partir de su fe, a partir de su confianza en Dios, esperando la justicia de Dios para sus vidas. Esto consistió en que fue retenido, fue escondido en una familia en la cual ya había otros hermanos. La hermana mayor de Moisés se llamaba María, o los judíos le dicen Miriam, es lo mismo, no nos vamos a poner a discutir si es Miriam o María, ¿verdad? Finalmente tenía una hermana mayor. Esta hermana mayor ya sería por ese entonces una adolescente, ¿verdad? Luego tenía otro segundo hermano que se llamaba Aarón, el cual era un nene aproximadamente de 3 años de edad, y el último de esa familia, de los hijos de esa pareja, había sido Moisés, ¿verdad? Y desafortunadamente en el tiempo en el que Moisés nace, ya está publicado el decreto, el edicto de parte de Faraón, para que todo varón nacido en la tierra de Egipto habría de ser asesinado ahogándolo en el río Nilo, ¿de acuerdo? Por el temor que Faraón tenía de la grandeza y de la forma en que se habían multiplicado los hijos de Israel en la tierra de Egipto, ¿ok? Entonces ellos
se armaron de valor, pero más que el valor que viene a través de la fe, ¿verdad? Porque si no tenemos fe, lo más seguro es que todas las cosas nos den miedo, ¿verdad? Aquí sería lo primero y lo más importante. Si tú y yo no, espiritualmente hablando, claro, si tú y yo no nos llenamos de fe, y a lo largo de este estudio hemos dicho que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que tú y yo todos los días tenemos que buscar al Señor leyendo la palabra, buscándolo. Y también asimismo, la fe viene a través de la oración, porque la oración es el acto más práctico y objetivo a través del cual manifestamos nuestra fe a Dios, pidiéndole, suplicándole su bendición, su intercesión y su gracia para nuestras vidas. Y así es como Dios nos da la fe. Así es como la fe crece y se multiplica en nuestras vidas. Y ya llenos de fe, entonces podemos enfrentarnos a todos los desafíos, a todos los problemas, a todas las circunstancias, ya sean pandemias, ya sean problemas económicos, ya sea cualquier dificultad. Fortalecidos en fe, haremos frente a cualquier situación, aun por adversa que sea. Aun aunque suene muy amenazante, aun aunque sea algo severo, difícil, ¿verdad? Entonces, los padres de Moisés, esta pareja de judíos, se la jugaron en un sentido, ¿verdad? Dijeron, no vamos a permitir que nuestro hijo muera. Pero llegó un momento en que ya no podría más ser retenido ese niño, un nene, un bebecito de 3 meses de edad. Y entonces los dos, el padre y la madre de Moisés, hacen una estrategia increíble, también fundamentados en su fe. Ellos hacen un cesto, una canasta, y de alguna manera la impermeabilizan con brea para que a través de juncos, ¿sí? Hacen un entretejido, es una especie de canasta para el mandado, ¿verdad? Lo que sería el día de hoy así. Y lo ponen al niño con pañales y ahí meten al bebé, pero inteligentemente le dicen a la hermana mayor que era María o Miriam, que observe, pero deliberadamente se acercan en donde estaba la hija de Faraón en un día de recreo, en un día de solaz, con sus doncellas. Allí estaba tomando un baño y entonces los padres, guiando a la niña Miriam o María, empujan de alguna manera esta cesta para que el niño sea escuchado, el niño sea rescatado de alguna manera. Y fíjate que aquí la primer semejanza que encontramos, podríamos decir que a Moisés se le diseñó una pequeña arca de Noé, ¿verdad? Vamos a decirlo de una manera metafórica, referencial, ¿verdad? Así como Noé, como lo vimos en días pasados, fue salvado a través de un arca porque llegó el juicio, y esta arca de madera nos remite a la cruz del Calvario, que es la fuente de nuestra salvación y que nos da vida eterna, en el cual en esa cruz la piedad de Dios y nuestra maldad se encontraron y Dios nos otorgó el perdón. Dios nos entregó su misericordia, Dios nos entregó la compasión. Él ideó la manera en la cual tú y yo podríamos ser reconciliados con Él a causa de nuestros pecados, porque Dios no tenía ningún problema con nosotros. Nosotros éramos los que habíamos puesto una división entre Él y nosotros a través de nuestros pecados, y de una manera Él, a través de esa cruz del Calvario, ese madero en el Gólgota, es como nos salva. Y nos salvará siempre, ¿verdad? Entonces, así esto representa primero que nada. Es la primera analogía, el primer simbolismo, en el cual un bebé de 3 meses fue salvado mediante un arca, ¿verdad? Y fue protegido para que el río que lo iba a ahogar, gracias a esa arca, flotó sobre ese río, ¿verdad? Sobre la destrucción y sobre su eminente muerte, ¿verdad? Entonces, así es como Dios nos otorga ahora un arca, nos otorga ahora un cesto a través del cual Él nos va a hacer que flotemos en sus manos, nos va a sostener en sus manos para que la muerte eterna en el infierno,
no nos lleve a ese castigo, ¿verdad? Sino que Él sea nuestra salvación. Entonces, esta es la primera similitud fantástica, preciosa, en la cual podemos entender. ¿Y qué fue lo que hicieron estos padres, esta pareja de judíos? No temieron al decreto de Faraón. Y fíjate que aquí me falta también explicar algo, una metáfora, una figura también muy importante. ¿Quién entonces representa a Faraón? Pues representa nada más y nada menos que el diablo, ¿verdad? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, ¿verdad? Entonces, por principio de cuentas, el diablo, que es un ser perverso, pues siempre ha querido que tú y yo perdamos todo, pero Cristo nos da la opción de que salvemos nuestra vida, salvemos nuestra alma, salvemos nuestra familia, salvemos el tiempo que nos quede de vida sobre esta tierra y al finalizar la vida eterna, ¿verdad? Entonces esta es la forma en la que Dios nos salvó y diseñó nuestra salvación. Ok, entonces esto fue el primer acto de fe. Así como ellos no temieron a Faraón, nosotros de alguna manera tenemos que estar en contra del diseño del mundo, de la maldad, del diablo, ¿sí? De nuestros enemigos naturales, creyendo en la victoria, creyendo en la fortaleza, creyendo en la gloria de Dios, en el amor de Dios, en el poder de Dios para salvar nuestras vidas, en esta vida y en la eterna, ¿verdad? Muy bien, entonces esta sería la primera explicación de este verso, ¿verdad? Leamos ahora el 24 y nos dice así el 24, Hebreos 11:24, por supuesto. Doy tantito tiempo. Nos dice el 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Fíjate qué fantástico esto. Vamos a ver, vamos a entender algo. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó o renunció al título nobiliario que tenía, ¿sí? ¿Por qué? Porque la hija de Faraón lo adopta como su hijo, le da la herencia de su linaje, le da todos los privilegios que como hijo ella era la hija de Faraón, entonces él sería un príncipe, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo contemporáneo para que rápido lo entendamos. Pues conocemos que hay una reina que se llama la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra tiene un hijo que se llama el príncipe Carlos, y el príncipe Carlos tiene dos hijos, uno de ellos Harry, por ejemplo, ¿verdad? El príncipe Harry, pues aunque es el hijo de la reina de Inglaterra, ¿verdad? Entonces, más o menos así sería la correlación, ¿verdad? Moisés era príncipe porque era hijo adoptivo de una princesa que era hija de Faraón. A ese mismo nivel, ¿ok? Bueno, pues lo más increíble es que Moisés renunció a su riqueza, a su posición, a todos los beneficios y a todo, ¿no? Alguien por ahí decía, si hablásemos de nuestra cultura mexicana, ¿verdad? Moisés, vamos a decirlo así, ¿verdad? Moisés tenía asegurado un lugar en el gabinete, ¿verdad? Si lo pudiéramos decir, adoptándolo a nuestra realidad mexicana, ¿verdad? Pues imagínate que alguien que tenía posibilidades de tener un puesto en el gabinete renuncia, ¿sí? Vamos a ir entendiendo esto de manera más detallada. ¿Sabes? Esto verdaderamente es fe. Esto verdaderamente es poner en una balanza lo que el mundo puede ofrecer, pero también vamos a entender algo, ¿eh? No solamente estaba renunciando a un título nobiliario, a un príncipe, al de ser príncipe, sino que también estaba renunciando a toda la riqueza, a todo el poder y a todo el placer que conlleva el tener este puesto, ¿sí? A eso es a lo que Moisés estaba renunciando. Estos versículos, leamos también los que siguen, vamos a leer el 25, nos dice así: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjate nada más, él rechaza
Ya lo dijimos, rechaza la nobleza, rechaza la riqueza, rechaza el poder, pero específicamente rechaza los placeres de este mundo. Todo lo que esa posición le podía otorgar, ¿sí? Y del cual nadie le iba a reclamar y nadie le iba a pedir cuenta, porque pues ellos eran la autoridad, ellos eran la ley en Israel, perdón, en Egipto, pues hasta impunidad iba a tener, ¿verdad? Para poder hacer lo que quisiera. Moisés rechaza todas estas cosas. Es increíble la decisión que tomó por fe, ¿de acuerdo? Vamos a entenderlo mejor. Vamos a leer Hechos capítulo 7, verso 23. Aquí vamos a entender la magnitud de lo que Moisés decidió, ¿verdad? Hechos 7, verso 23. Nos dice así, Hechos 7, verso 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Fíjate, a los 40 años, curiosamente, de manera promedio, es a la edad en la que un rey, un príncipe, asume el trono, o los presidentes asumen la primera se les pone la banda presidencial, ¿verdad? Esa es la edad, dicen por ahí, que los 40 años es la edad perfecta de un hombre, porque ya se ha madurado, ya se ha desarrollado uno lo suficiente, y entonces está en el punto exacto para comenzar a vivir la segunda mitad de su vida, habiendo adquirido conocimiento, inteligencia, experiencia, y es lo que definirá para siempre el tipo de persona que será hasta el día de su muerte, ¿verdad? Entonces, Moisés en esa edad, a los 40 años, es que le llama la atención conocer su origen. Él sabe perfectamente que no es egipcio de sangre, sino que es egipcio por adopción, ¿verdad? Finalmente él sabe cuál es el origen, pero más que eso también sabe que el pueblo del cual él proviene conoce, honra y teme al Dios eterno, al Dios de Israel, ¿verdad? Entonces, movido tal vez por curiosidad, es que él llega y quiere conocer su origen, quiere conocer cómo, en qué condiciones están siendo tratados sus hermanos, ¿verdad? Por supuesto que ahí estaba Aarón, ahí estaba su hermana María también. Finalmente él se acerca para saber cómo les iba, cómo estaban. Te voy a leer una versión que me parece muy fácil de entender. Es la Nueva Versión Internacional. Va a quedar un poquito más claro. Nos dice así: por la fe Moisés, cuando ya era adulto, rehusó ser conocido como hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres del pecado por un breve tiempo. Y tuvo por mayor riqueza el sufrir oprobios. Esta palabra no lo usamos regularmente en nuestro lenguaje diario y cotidiano, ¿verdad? Te digo que es el oprobio. El oprobio es deshonra, el oprobio es vergüenza pública. Prefirió, entendiéndonos ya, prefirió sufrir deshonra por causa de Cristo que poseer todos los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la posterior retribución. ¿Correcto? Fíjate, entonces él, a la edad más importante de su vida, en la plenitud, a la edad de 40 años se le puede considerar un adulto joven en plenitud, ¿verdad? Entonces, en ese momento, él, yo me imagino, podría estar en la lista de sucesión al trono, en la lista en la cual en algún momento él podría ser el nuevo faraón de Egipto, ¿verdad? Sin embargo, él pone sobre la balanza las riquezas de los egipcios
y por otro lado, las riquezas de Cristo. Y vamos entendiendo algo. Ahorita voy a profundizar en esto. Por supuesto que Moisés seguramente, fíjate, otra cosa que me es importante decir, es que cada 10 años tomamos decisiones muy importantes, ¿no? Vamos a decirlo así, a los 20 años de edad, a los 10, bueno, no es la primera década de nuestra vida, no es exactamente el momento en el cual tomamos decisiones importantes, porque estamos bajo la tutela de nuestros padres. Pero a partir de los 20 años se empieza, ya estamos en la universidad y ya estamos encaminando nuestra vida para definir qué es lo que queremos hacer de ella. Luego a los 30 y luego a los 40. Pero también se dice que cada década, 20, 30, 40, 50 años, se experimenta una especie de adolescencia, ¿verdad? Es cuando los seres humanos nos planteamos quién soy, qué quiero y qué es lo que voy a hacer el resto de mi vida o para mi vida, para mi futuro. Entonces imagínate, en ese momento, a los 40 años, cuando ya podía considerarse con un futuro promisorio dentro del mundo, pero no cualquier parte del mundo, ¿verdad? En el imperio más poderoso de la antigüedad, él rechaza todas estas cosas, pero principalmente lo que él estaba rechazando era el pecado y las riquezas temporales, los placeres temporales, y entonces hace una apuesta por fe. Él toma una decisión, ¿sí? La decisión más importante de su vida. Yo puedo decirlo así, yo lo he entendido de esta manera, así lo comparto, que si Moisés se queda como elemento o miembro de la corte de Faraón, yo estoy seguro que si él se queda allí, en este momento Moisés sería una momia más del inventario de momias que el Museo Británico tiene, ¿verdad? Acuérdate que ahí los británicos son buenos para tener una muy buena colección de artículos de la cultura egipcia. Moisés seguramente sería la momia B34D, seguramente, ¿verdad? Sí, no hubiera pasado de eso. Sí, sería recordado como tal vez algún príncipe o algún faraón de Egipto, ¿verdad? Y ahí hubiera quedado. Pero ¿sabes qué fue lo que este hombre hizo? Hoy podemos corroborar, hoy podemos darnos cuenta que verdaderamente Moisés tomó la decisión más importante de su vida. Porque hoy Moisés no es una momia almacenada en un almacén, en algún inventario de algún museo. Hoy Moisés, esta mañana, su testimonio nos está alentando a que es mucho mejor. Seguramente tú y yo también tenemos que renunciar a algunas cosas. Seguramente tú y yo se nos presentan alternativas en esta vida, las cuales nos pueden sonar atractivas, las cuales nos pueden incluso nos pueden hasta seducir si tú quieres, ¿sí? Pero fíjate que Moisés nos alienta, ¿sí? Él, habiendo pasado ya la prueba de fe, nos alienta a que apostemos por Cristo, a que elijamos las cosas eternas, las cosas buenas, las cosas que Dios nos va a dar en nuestra vida a partir de nuestra fe. Eso es lo que Moisés nos está invitando a que decidamos como él decidió, ¿verdad? Y fíjate que es increíble. Me vas a decir, oye, y entonces Moisés también recibió mucha riqueza siendo el líder, siendo el guía que Dios eligió. Pues mira, mucha riqueza no lo sé, yo creo que no, ¿verdad? Pero la riqueza más grande que él consideró en su corazón fue que si de alguna manera él iba a ser maltratado, dice, así lo dice literal, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque él está delante de Faraón y empieza un proceso en el cual Dios empieza a manifestar señales, prodigios y maravillas hasta que finalmente llega su liberación. Pero en ese inicio, él tiene un contacto con Dios. Fíjate, él sale huyendo. A la edad de 40 años, él piensa que es a través de su talento, a través de todo su conocimiento, a través de toda su sabiduría, como Dios los va a utilizar. Y es por eso que en ese esfuerzo
personal, ¿sí? Entiende que sí, que es necesario que los hijos de Israel sean liberados, pero él cree que va a ser a través de sus formas o de sus maneras. Y es por eso que comete el error más grande de su vida. Hace justicia y la hace mal. Hace justicia por su mano y esto le cuesta salir huyendo porque el faraón lo quería matar, ¿verdad? Decía, pues serás muy el hijo adoptivo de mi hija, pero no voy a permitir que cometas algo terrible, ¿verdad? Entonces él sale huyendo y le cuestan otros 40 años, ¿sí? Siendo pastor en el desierto. Imagínate nada más, de ser un príncipe a ser un pastor en el desierto, hasta que entiende que no va a ser con su fuerza, que no va a ser con su talento, que no va a ser con su inteligencia, ni con todo lo que él había aprendido. Vamos a decirlo así, imagínate que tal vez Moisés estudió en el TEC del Nilo, ¿verdad? Y seguramente tenía posgrados, ¿no? Diciéndolo de alguna manera para que nos sea familiar. Pero finalmente todo lo que él había aprendido, todo lo que él sabía, no iba a servir para nada. Él tenía que llegar al fin de sí mismo, había entendido que era mejor estar con Dios, pero que no era el qué, ya lo había entendido. Esta es la forma como lo podemos entender. El qué ya lo había entendido. El qué es con Dios a través de la fe. El qué es te voy a seguir, Señor. Le faltaba comprender el cómo. El cómo es que Dios iba a hacer las cosas. Él originalmente pensó que era a través de él, de su talento, de sus grandes capacidades que había aprendido en la tierra de Egipto. Le costó 40 años entender que el cómo era a través de Dios y solamente a través de Dios. Cuando él tiene 80 años, se le presenta a Dios en el monte Sinaí y es allí donde incluso Dios le dice, cuando lo ve, que se quite las sandalias. Es decir, que ni siquiera va a confiar en los zapatos que trae puestos. Número 1, porque Dios es santo y porque Dios quiere que toda nuestra confianza, toda nuestra fe y nuestro descanso total sea nada más en Dios y en Jesucristo, ¿verdad? Por eso ni siquiera en el calzado se va a apoyar, sino Dios lo va a llevar en sus manos, con su fuerza, con su poder, confiando solamente Moisés en la fe y en la confianza que Dios iba a poner en él y las señales, prodigios y maravillas que se iban a manifestar a través del brazo de Dios, ¿verdad? Ok, vamos entonces también a leer otro pasaje, otro verso más. Este está en Mateo 2:15. Ok, aquí vamos a descubrir una gran similitud que nos va a quedar más claro. Porque dije que él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios y sufrir los oprobios de Cristo. Dices, oye, pero Cristo todavía no se había presentado. Ahorita nos va a quedar muy claro. Vamos a leer Mateo 2:15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Jesucristo, ¿verdad? Y luego vamos a leer también ahorita vamos a entender la correlación de manera perfecta. También vamos a leer el libro de Oseas, en el capítulo 11, versículo 1. Vamos a ver una gran similitud. De hecho, es una imagen espiritual el uno del otro. Vamos a comprenderlo. Dice Oseas 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Te das cuenta? En un sentido metafórico, ¿sí? Israel representa en ese momento a Jesucristo, ¿sí? Es decir, es una similitud de lo que le pasaría miles de años más adelante al Mesías, al ungido, a nuestro Salvador, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque recuerdas que Herodes, cuando se entera
que ha nacido el rey de los judíos, él manda matar a todos los nenes, a todos los niños menores de 2 años. Entonces José es avisado, el padre adoptivo de Jesucristo, es avisado a través de un sueño que Herodes quiere matar al niño. Y él se levanta con María y con el niño y huyen hacia Egipto, ¿sí? Y entonces esto estaba profetizado, ¿sí? Lo acabamos de leer, ¿verdad? Que asimismo Jesucristo, siendo ya después de la muerte de Herodes el Grande, ya podía regresar, pero no a la ciudad donde él había nacido, por miedo al otro rey que estaba ya en el trono, que era el hijo de Herodes el Grande, que ahora se llamaba Herodes Antipas, y ellos deciden ir a vivir a la ciudad de Nazaret. ¿Ya? Entonces, así fue como se cumplió esto. Es una similitud, es una figura, es una metáfora, ¿sí? Alegórica de que Israel fue llamado de Egipto, fue rescatado, fue sacado de Egipto, y que asimismo Jesucristo sería guardado, protegido en Egipto, pero después saldría de allí para años más adelante comenzar su ministerio para salvar nuestras almas y nuestras vidas, ¿verdad? Para ser nuestro Salvador y Mesías, ¿ok? Muy bien, entonces también podemos entender a través de otro pasaje esta enseñanza. Vamos a leer 1 de Pedro 4:13. Ok, leamos entonces 1 de Pedro 4:13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Fíjate nada más. Mira, el día que tú y yo aceptamos a Jesús, se nos regaló la salvación, se nos regaló el perdón, se nos dio la vida eterna, y Jesús nos prometió algo precioso. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis, ¿sí? Y si tú y yo de alguna manera, no de alguna manera, hemos vuelto a nacer y Cristo vive por fe en nuestros corazones y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, fíjate que en algún momento o día con día tenemos también que tomar la cruz. ¿Qué significa esto? ¿Tomar un madero y llevarlo arrastrando? No. Tomar la cruz significa negarnos a nosotros mismos, significa morir a nosotros mismos, o dicho de otra manera, negarnos para obedecer la voluntad de Dios. Renunciar a las cosas de este mundo y poner nuestros ojos en las cosas de arriba, donde está Dios y donde está Cristo. Y tal vez esta decisión que tomemos no sea bien vista delante de las personas que nos rodean. Nos van a decir religiosos, nos van a decir fanáticos, nos van a decir exagerados, nos van a decir de muchas maneras. Y tal vez seamos segregados, o tal vez seamos criticados, o incluso tal vez tengamos que padecer alguna leve persecución, alguna leve tribulación momentánea. El hecho de ser criticados cuando la gente nos levanta falsos, infundios, ¿verdad? Por supuesto que esto no le agradaría a nadie, ¿verdad? Pero sí recuerdas que a Jesucristo también le decían cosas horribles, le decían, por ejemplo, cito, lo que los fariseos le decían cuando él sacaba algún demonio, le decían cosas horribles. Ellos no le daban la gloria a Dios reconociendo que era el poder de Dios por el cual Dios había sanado al endemoniado. Decían cosas aberrables, decían, por el príncipe de los demonios, echas fuera a los demonios. Fíjate qué locura decían estos fariseos, ¿verdad? Bueno, pues déjame decirte que eso es algo ofensivo, por supuesto. Es más, es hasta blasfemia, ¿verdad? Y finalmente esto lo hacían los fariseos porque no le daban la gloria a Dios. Entonces, seguramente tú y yo, cuando nos empezamos a definir en la vida cristiana, cuando empezamos a tomar decisiones
para no comprometernos con el mundo, para no comprometernos con el pecado, la gente no seremos bien vistos delante de ellos. Y es cuando nos empiezan a decir fariseo, no, religioso, exagerado, fanático, y todas estas cosas que suelen decirnos, ¿verdad? Pero quiero decirte que cuando tú y yo tengamos esa leve tribulación momentánea, esa persecución que no es comparada con la persecución que tuvo Pedro, que tuvo Pablo, o que tuvo el mismo Señor Jesucristo, de parte de los fariseos, tú y yo nos podemos gozar, porque estamos sufriendo un poco de los mismos padecimientos que Cristo sufrió por ti y por mí para darnos la salvación. Que si a veces las personas son agresivas, son insensatas, son calumniadoras y nos dicen de toda clase de situación mintiendo contra la verdad, ¿sí? Contra lo que es nuestro testimonio, porque somos hijos de Dios, ¿sabes? Esas son las riquezas que más grande galardón, esas son las recompensas que más grande premiación o reconocimiento tendrán en el cielo. Cuando tú y yo padecemos un poquito de los sufrimientos de Cristo. No sé si recuerdas cuando Pablo predicaba en alguna plaza pública y de repente llegaron y lo apresaron, lo arrastraron, le dieron varazos y lo pusieron en el cepo, ¿verdad? Es increíble cómo Pablo, en lugar de odiar a sus captores, llenarse de amargura, enojarse contra Dios, dijo que se tuvo por digno de padecer un poco los sufrimientos de su Salvador Jesucristo, ¿verdad? Eso, pero aparte de eso, dice Dios que nuestro galardón es grande, nuestra recompensa es grande. Esas son las verdaderas riquezas. Y asimismo Moisés renunció a las riquezas, al poder y a los placeres porque él consideró que era más valioso gloriarse y alegrarse en el sufrimiento que experimentaría miles de años más adelante Jesucristo por los poderosos de su momento, ¿verdad? Vamos a leer el siguiente pasaje. Vamos a leer, o más bien la segunda parte, la tercera parte de este estudio. Vamos a ver por Hebreos 11:27. ¿Sí? Hebreos 11:27. Y nos dice así: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto siempre me ha encantado, me impacta, es más. Dice viendo, como viendo al invisible. Bueno, quiero decirte que esto sin duda es un error de sintaxis en el mundo material en el que vivimos, porque no se puede ver algo que es invisible, ¿verdad? Bueno, pero déjame decirte que nuestra fe es la que nos hace ver lo invisible. Nuestra fe es la que nos hace confiar en el eterno. Nuestra fe es la que nos permite alcanzar las promesas, las bendiciones, la transformación de nuestra vida. Y sin duda todas estas cosas tienen recompensa eterna para nuestra vida. Por un lado, a través de la fe alcanzamos un buen testimonio. A través de la fe nuestras vidas se santifican, nuestras vidas se fortalecen, nuestras vidas tienen sentido, pero no un sentido temporal, no un sentido para este mundo, sino un sentido eterno, un sentido para Dios. Eso es lo más fantástico, ¿verdad? Vamos a leer también Efesios 1:18, nos irá quedando más claro. Como tú sabes, dice la palabra, mas el justo por su fe vivirá, ¿sí? Ok. Vamos a leer Efesios 1:18. Dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y a cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sí? Sí, fíjate, esta visión
es un entendimiento en el alma, ¿sí? Decir veo al invisible, ¿sí? Lo cual esto es imposible, ¿verdad? Hasta metafórica, esta afirmación de decir veo al invisible es una situación que no metafóricamente, en la sintaxis castellana es un error, ¿verdad? Entonces, la forma en cómo lo estamos definiendo no es a través de una sintaxis lógica, no. Lo estamos viendo como una metáfora que nos habla dónde es donde lo vemos, ¿sí? ¿Dónde es con los ojos? No, no lo vemos con los ojos. Lo vemos con nuestro entendimiento. Este entendimiento es producido a través de la fe. Dice la palabra, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice Dios. Entonces, Dios nos hace entender, la fe nos da certeza, la fe nos da valor para tomar decisiones que delante de los hombres pueden ser criticadas, es más, pueden verlo como locura, pero que nosotros que sí tenemos a Cristo, que sí entendemos estas promesas, las entendemos espiritualmente y llegan a nuestra alma y nos dan plena certeza y nos dan valor y nos dan la firme convicción de que lo que estamos viviendo, que por lo que estamos apostando, que por lo que estamos dejando, seremos bendecidos aquí, pero también seremos bendecidos mucho más en la casa del Padre, ¿verdad? Eso es lo más importante, lo más precioso. Es contemplar la verdadera gloria en la casa de Dios, ¿sí? Es la evidencia de lo que no se ve. Fíjate, esto choca contra nuestra lógica, porque déjame decirte que decir que es evidente es lo que ha sido visto, analizado y comprobado a través de los ojos, pero hay una evidencia que no se ve. La evidencia que no se ve es el poder de la gracia actuando en tu vida y actuando en la mía, ¿sí? Es la firme convicción que viene de la fe para vencer al mundo, para vencer las tentaciones, para vencer al pecado, para vencer nuestras debilidades, para vencer cualquier cosa a través de este entendimiento. Va a quedar más claro, porque verdaderamente por eso me apasiona este tema de la fe. No lo podemos entender a través de una lógica humana, lo tenemos que entender a través de la visión eterna y de la visión espiritual que Jesucristo nos vino a enseñar, ¿ok? Entonces va a quedar más claro ahorita que leamos 1 Timoteo 1:17. Esto lo dijo Pablo. Vamos a leer 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate, es un título de Dios. El inmortal, el invisible, el único y sabio Dios, ¿sí? Fíjate que esa condición a través del cual, ya lo había explicado, a través del cual Dios se presenta como el invisible, es para que lo creamos, porque esa es la forma, el medio y el camino para alcanzar la salvación. Dios lo hizo a través de dos formas, a través de la gracia dada en Cristo, pero es indispensable que tú y yo tengamos fe en Cristo, porque a través de la fe es como Dios es el que puede ejecutar toda la obra, ¿sí? Lo más fantástico es que un día lo veremos cara a cara. Es decir, la fe habrá terminado en el momento en que lo veamos cara a cara, ¿ok? Y ahí nos daremos cuenta que todo lo que Él prometió, en Él fue sí y en Él fue amén, ¿verdad? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es íntegro. Es por eso que ni se engaña ni nos puede engañar de ninguna manera, ¿verdad? Ok, entonces, podemos comprender que si Él se confirmó en su fe
hacia Dios, por supuesto que tuvo que estar en una franca oposición contra Faraón. Aquí es muy sencillo, ¿sí? Si de manera clara hemos dicho que Faraón también representa al diablo, ¿verdad? El reino de Egipto simboliza el mundo. Ajá. Es por eso que cuando un creyente deja el camino de Dios, una forma que se le dice es que se regresó a Egipto, ¿verdad? Porque habla del mundo. Egipto simboliza el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, Moisés se puso en una franca oposición contra el diablo o contra Faraón, que es el mismo, y también se puso en una franca oposición contra todo el reinado que él iba a heredar, ¿sí? La casa, el trono, el reino de Egipto, ¿sí? Lleno de vicios, de placeres, de cosas para entretener la vida, las cuales Moisés renunció, ¿sí? Totalmente. Vamos a comprender entonces lo que dice Éxodo 2:14. Al principio, ¿sí? Vamos a entender. Él al principio tuvo miedo. ¿Qué significa esto? Que decidimos por fe, ¿sí? Y eso es el qué, ¿verdad? Es decir, elijo al mundo y los frutos de este mundo, o elijo a Dios y la nueva vida que Dios tiene para mí. Entonces uno decide elegir, en nuestro caso, elegimos a Cristo como nuestro Salvador. Pero también es importante que vayamos madurando día tras día hasta que alcancemos la plena madurez de nuestra fe. Y esta plena madurez de nuestra fe, a partir de que aceptamos a Jesús, es entender que mientras menos dependamos de nosotros, más dependeremos de Dios y de la gracia. Cuando más entendamos que no es a través de nuestro esfuerzo, más nos apoyaremos en la fuerza de Dios. Y así es como la fe, nuestra fe, se consolida, y así es como alcanzamos los frutos y las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y nos convertimos en instrumentos de Dios en sus manos. ¿De acuerdo? Entonces, Moisés al principio, ya lo dije, elige el qué, ¿sí? Que es Dios, pero le falta madurar para elegir el cómo, ¿verdad? Porque al principio él hace justicia por su mano y todo le sale mal, ¿sí? Pasan 40 años y al final se da cuenta que solo es a través del poder de Dios. Vamos a leer Éxodo 2:14, por favor. Dice así: y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Sí, por supuesto, cuando las cosas las hacemos en nuestras fuerzas, cuando queremos hacer justicia por nuestra mano, cuando no lo hacemos esperando la justicia de Dios, podemos hacer locuras. Y a Moisés casi le cuesta la vida. Y por supuesto que tuvo miedo, porque la forma como lo hizo fue la forma equivocada, ¿sí? Esa es la diferencia entre una religión y nuestra fe. En la religión te dicen que es Dios, pero en la religión te dicen que tienes que hacerlo tú. Aquí con Cristo, por supuesto que creemos en Dios, pero el que tiene que hacer todas las cosas es la gracia de Cristo en nuestra vida. Esa es la diferencia, ¿sí? Tenemos que apropiar la gracia todos los días. La gracia para ser santos, la gracia para mantener nuestra fe, la gracia para ser fieles, la gracia para enfrentarnos a las persecuciones que el mundo se provocan, ¿verdad? Puede ser nuestra familia, puede ser el trabajo, ¿verdad? Porque a la gente les vamos a parecer exagerados, ¿sí? Pero Dios nos dará la gracia para enfrentar con valor y con firmeza y con entereza todas las, incluso problemas o persecuciones que se presenten en nuestra vida, ¿sí? Porque es Dios quien lo va a hacer. Entonces es el qué, pero también es el cómo y el quién, ¿verdad? Ok, entonces, él pensando que a los 40 años podría tener resuelto todo y que seguramente Dios lo había elegido porque era muy bueno y tenía muchas capacidades, se da cuenta que no, que todo está saliendo mal, ¿verdad? Y 40 años más tarde, él ha madurado lo suficiente, ¿ok? Y entonces sí, llegó
con toda la fuerza, con toda la autoridad, con toda la certeza y con todo el valor que Dios estaba dando en su corazón para enfrentarse al hombre más poderoso de la tierra en su momento, Faraón, pero por supuesto acompañado del poder de Dios. Fíjate, Dios le dijo, toma esa vara. La vara que él toma, ¿sí? Es a través de la cual se hacían todos los milagros y simbolizaba al invisible. Fíjate, esto es increíble. Esa vara, una simple vara que él obedece, fíjate, es lo más hermoso de esto, que a veces Dios nos pide cosas que parecen muy simples o que parecen muy sencillas, pero que solamente es a través de la fe como lo podemos verdaderamente comprender, porque Dios no necesita grandes cosas. Le dijo, ¿ves esa vara? Fíjate, él estaba delante de la presencia de Dios y voltea y ve una vara seca que está a un lado de él. Dice, tómala. La toma y a partir de que toma una vara seca, esa vara es donde a través de la cual Dios iba a manifestar su poder y todos los milagros que hizo en la tierra de Egipto. Con algo tan simple, pero que simbolizaba el poder de Dios. Por supuesto que Moisés tenía que creer que lo que Dios le decía lo iba a ejecutar a través de una simple vara, ¿sí? No para que le diera la gloria y la honra a la vara, sino quien manifestaba su poder a través de esa vara, ¿ok? Bueno, entonces, a veces en la fe se nos pide hacer cosas muy simples, a veces se nos pide hacer cosas que no entendemos del todo, a veces se nos pide hacer en la fe, tenemos que dar pasos de fe, aunque sean pequeños, y esos pequeños pasos de fe nos llevarán a grandes manifestaciones de Dios para nuestra vida. Pero hay que dar ese paso, por simple que parezca, pero muy definidos y muy decididos a darlo, confiando en la persona que nos lo está ordenando, que nos lo está sugiriendo para ver su poder en nuestra vida. ¿Ok? Bien, y por último ya, Hebreos 11:28. ¿Sí? Nos dice así, Hebreos 11:28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Bueno, ¿qué significa esto? Hubo muchas plagas sobre la tierra de Egipto. Creo que la mayoría las conocemos, ¿verdad? La plaga de los piojos, la plaga de las ranas, la plaga de la sangre, la plaga de las langostas, la plaga de las tinieblas, la plaga de las úlceras, hubo infinidad de plagas, ¿ok? Pero la última plaga iba a ser la más tremenda, iba a ser la muerte de todo primogénito de los hijos de Egipto, ¿sí? De Faraón y de toda su corte y de todo su pueblo. Y Dios le pide a Moisés que siga confiando en él. Ya ha manifestado muchos milagros a través de todas estas plagas. Una sola plaga no los ha tocado a ellos, al pueblo de Israel, pero falta la última plaga, la más importante. Y esta plaga consistiría en la muerte de todo primogénito, desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito del siervo, ¿sí? Que estaba dentro del reinado de Egipto, perdón. Entonces, la fe de Moisés se manifestó en creer que mediante la sangre de un corderito que sería sacrificado, la casa de los israelitas podían quedar exentas del exterminio que el ángel de Dios iba a traer sobre la casa de todos los egipcios. Sí, así como lo estás escuchando. Esta es la parte que más me encanta. Es la que verdaderamente toca mi corazón. Antes de celebrar la Pascua, bueno, primero que nada, ¿qué significa Pascua, verdad? Pascua significa Dios pasa sobre. Eso significa Pascua. ¿Ya? Bueno, pero ¿en qué consistiría la Pascua? Un día, una noche, el ángel de Dios pasaría sobre la tierra de Egipto y haría juicio, matando a todo primogénito, pero para que ellos se salvaran, tenían que hacer algo muy singular. Ellos
les dijo Moisés, de lo que Dios le había dicho a él, debían ir a tomar al corral que estaba en el traspatio de sus casas a una ovejita macho de 1 año que fuese lo más hermoso posible que fuera, el mejor de sus corderos, macho sin defecto de 1 año. Ellos tomarían este cordero y durante unos días previos, este cordero habitaría junto con ellos en la casa. Es decir, si era la hora de comer, comía la familia y al cordero se le daba una pequeña porción para que comiera a la hora que ellos estaban comiendo. A la hora que dormían, el cordero dormía a los pies de la cama del padre. Pero lo más increíble es que ese día que sería celebrada la Pascua, el padre de toda casa, el padre de familia, de todas las familias de Israel, debía sacar a todos los integrantes de la familia y quedar solo con el cordero. Tomar un cuchillo, levantarle la patita izquierda y sacrificarlo para que toda la sangre fuera derramada. Ninguna de su sangre tenía que ser desperdiciada, toda iba a caer en un lebrillo, y ya que ese corderito había sido sacrificado y había derramado y se le había sacado toda la sangre, con esa sangre iban a tomar un hisopo, una especie de brocha, ¿sí? E iban a marcar en los dinteles de sus puertas con la sangre de ese corderito. Porque ese día en la noche, es impresionante que también la carne de ese cordero tenía que ser cocida al fuego y antes de la medianoche, ceñidos sus lomos y con el bordón en su mano, debían de comerlo en forma apresurada, porque a la medianoche, sí, que pasara el ángel que haría juicio y exterminio, en la casa en la cual no estuviese marcada en el dintel de esa puerta, en el dintel de la puerta con esa sangre, habría un muerto. No vais a pensar que por ser israelitas ellos se librarían. Tenían que obedecer, tenían que creer, ¿sí? Entonces imagínate, esto tal vez el sacrificarlo, el comerlo era habitual, pero el tomar la sangre y marcar la puerta de sus casas como que sonaba a algo curioso, singular, pero que sin embargo eso es lo que les daría la salvación, para que nadie, ninguno de los primogénitos de esa casa muriera. Y si te das cuenta, esto nos representa al que sería al Cordero que quita el pecado del mundo. Esta Pascua representa al único y verdadero Cordero Pascual, que es Jesucristo, y en el cual, por fe, ha marcado nuestros corazones su sangre, y a través de ese acto de fe, nosotros ya no tuvimos que sacrificar un cordero. El cordero ha sido sacrificado. El Cordero de Dios que quita el pecado ha sido sacrificado. Y lo único que tenemos que hacer es recibirlo y creerlo, porque entonces esa fe derramada en la cruz del Calvario nos puede limpiar de todo pecado y salvarnos del juicio eterno. Eso es lo que simboliza. La misma fe que tuvo Moisés es la misma fe que tú y yo debemos de tener para recibir a Cristo en nuestro corazón. Parecería algo simple o algo curioso tomar la sangre y marcarla en una puerta. Hoy yo te pido que si es la primera vez que estás escuchando este mensaje, creas que el Cordero perfecto, el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se llama Jesucristo, ya derramó su sangre. Y lo único que tienes que hacer es creer y recibirlo para que Él te marque con esa preciosa sangre y esa preciosa sangre te limpie de todo pecado. Entonces, pues con eso termino esta mañana, pero quiero invitarte a que hagamos una oración
para que tú le pidas a Dios que te marque con la preciosa sangre del Cordero, que es Jesucristo. Entonces permíteme hacer una oración, yo la voy a hacer, acompáñame en silencio, en tu corazón, y si eres honesto, Dios va a escucharte, y hoy va a suceder una cosa hermosa. Cristo va a entrar a tu corazón. Acompáñame en silencio, cerrando los ojos, yo te ayudo a orar. Padre Santo, Padre Dios, Padre bueno, hoy me doy cuenta que en el mundo he cometido pecados, que en el mundo he sido esclavizado con vicios, con hábitos, con cosas indeseables, Padre, que han destruido mi vida, cosas que han sido secretos toda la vida en mi corazón. Pero hoy me doy cuenta que tú me amas, Señor, y que tú diste a tu Hijo Jesucristo en sacrificio, como un cordero limpio, puro y sin mancha, en sacrificio y ofrenda por mis pecados. Y yo hoy quiero tener la fe, hoy quiero creer, hoy quiero recibirlo, Señor, en mi corazón. Y hoy creo que tú lo entregaste por mí porque me amas, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y yo te necesito, Padre, para que cambies mi vida, para que la transformes, para que yo deje y ya no busque más en el mundo lo que el mundo nunca me ha podido dar. Al contrario, me ha destruido, me ha hecho daño, Padre. Te pido, Señor Jesucristo, que hoy entres a mi corazón y me limpies y me laves con tu preciosa sangre. Gracias porque tú fuiste el sacrificio. Tú fuiste el que pagó por mí en la cruz. Tú fuiste el que derramaste tu sangre. Y yo te necesito para que me perdones, para que me cambies, para que me limpies, para que me des fuerza, para que me des fe, Señor, y pueda yo llegar con un corazón limpio y un corazón renovado al cielo, Padre. Gracias, Señor, porque me has escuchado. Y como tú dijiste, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Te abro la puerta, Señor, para que entres a mi corazón y me des una vida nueva, y me des una vida de gracia y una vida de libertad. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos. Pues me da mucho gusto compartir este mensaje con ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos la próxima ocasión.